Todo bien. Sí, estoy temblando. Este lugar, hasta donde sabemos, puede que esté hasta el 2027. Así que quédense hasta el final para que sepan por qué puede que esté hasta el 2027. Esos caminos, miren, está hermoso, hermoso esto. Vamos a llegar hasta el final. Pero vamos a aprovechar en pelota, ¿no? Está hermoso. Hola, vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es... La Tripeja. Y bueno, miren dónde estamos. Nos vinimos a las termas geométricas. Miren qué bonito esto. Qué lindo. Bueno, para llegar acá, ¿cómo hicimos? Bueno, muy fácil. Contratamos un tour, nos pasaron buscando por la casa. Aquí estamos, juiciosamente esperando que nos vengan a buscar. El recorrido es más o menos de 1h10, 1h20 aproximadamente. Pasamos por Lincanray, pasamos por Coñaripe, pasamos por unos bosques espesos espectaculares y nos trajeron y nos dejaron justamente acá. Estamos bajando ya del transporte. Le voy a comentar algo antes que pasemos. Vale. Hay una pasarela de 500 metros, 18 piscinas. En las piscinas no se puede comer, fumar ni beber. Ya ustedes traen alimentos, quieren fumar, tienen que salir acá. Ya. Y después ingresan las veces que tienen conveniente. ¿Ya? Caseta negra o gris son los baños. Y la caseta roja son los vestidores. Ahí están los bloques. Son 3 horas de terma. Miren esto, miren esta locura. Temperatura del agua entre 35 y 45. Los rojos son vestidores y los negros son baños, así de calientito. Y sigue hacia allá, son 500 metros de pasarela. Y bueno, tienen también para comer, tomarse un tecito, un chocolate caliente, comerse algo. Pueden traer su propia comida, pero no pueden comer ni beber nada en los alrededores cerca de las piscinas, sino que hay un espacio destinado para ello. ¿Qué es la salida? En la salida. O dentro En el restaurante, en el espacio de restaurante. Y al ingresar nos dieron un candado y una llave para poder guardar nuestras pertenencias en un locker, estar tranquilos y poder disfrutar el espacio. Exactamente. Entonces nada, ya seguimos conversando, vamos a cambiar. Bueno, estos son los vestidores. Les digo que están haciendo 12 grados. Está frío. Pero vamos a aprovechar en pelota, ¿no? Acá. Preparado ya. Listo, vamos a las termas. Está helado. Está calientita. Seguro. Ay, sí está. Uy, esto está calientito. No me esperaba que fuera así. Bueno, entonces nos buscaron. Ahí nos montamos en la van con el señor Eduardo. Muy simpático Eduardo. Sí, nos iba explicando de la zona y de cómo, de qué va esto. Hay 2 termas más, pero las agencias no tienen contrato con esas termas. Claro, no prestan el servicio para llevarlos a esas termas. Exacto, que son las termas del Rincón, que están justo aquí casi que al lado de las geométricas, y otras que están un poco más abajo. Se llaman Vergara, termas Vergara. Vergara. Entonces, si ustedes quieren venir por su cuenta, están esas opciones también. Tengan en consideración que acá en verano, en temporada alta, no les van a vender la entrada. O sea, sí se las pueden vender, pero hay alta demanda y pueden toparse con que llegan acá a comprar la entrada y ya no hay disponibilidad o cupo para que ustedes ingresen. Entonces ahí tienen esas otras 2 termas como alternativas si vienen por su cuenta. Igual el camino está bien pavimentado, o sea, pueden venir con un auto
normal hasta acá. En temporada nosotros estamos viniendo en primavera, en verano. En invierno las cosas se dificultan un poco, así que investiguen bien cómo están los caminos, porque dependiendo de su auto pueden necesitar cadenas. Exacto. Y bueno, la hora para el ingreso acá es de 10 a 7 de la tarde. Hoy está frito. A veces que esto tiene nieve. Sí. Entonces imagínate, te Está sales, medio bien. sí, te sales, te da frío, entras, te da calor. Entonces son 500 metros De distancia, de pasarela. y hay 18 piscinas en total. ¿Por qué se llaman termas geométricas? No es que las termas como tal son geométricas de forma natural, es precisamente por el diseño, que esto fue diseñado por un arquitecto que es bastante conocido. De hecho hay unas termas en Grecia que Su inspiración. exactamente son parecidas, así que si no es aquí, es en Grecia. Y disculpen que ando temblando, pero tengo frío. Es frío porque nos acabamos de salir de una piscina de 39 grados y ahora estamos pues expuestos con lluvia y bastante viento frío. Sí. Todo bien. Sí, estoy temblando. Pero miren qué bonitas esas termas. El vapor. Los caminos, miren, está hermoso, hermoso esto. Vamos a llegar hasta el final. Obviamente estas maderas son para cuando hay nieve, no te resbales. Yo estoy temblando. Pero no, el paisaje, esto es increíble, esto parece Jurassic Park. Mira esto, como sale el vapor. Está bello. Sí. Hay partes que huelen a azufre y otras que no huelen tanto. Miren lo que hay acá, qué bonito. Y miren, al final hay una cascada espectacular. ¿Quién dice que se va a meter? No, sí. Todo lo que está a temperatura ambiente no va. Esta es natural, ¿cierto? Está fría. Está hermoso. Bueno, Andrea, en la suya. Dale, vete. Bueno, esta es piscina natural, esta no está... Esta no tiene... Esta no es termal. Esta es directo de la cascada que baja del deshielo de la nieve. Todo el cuerpo. Te pica. No te lo imagino. Yo, amor, en esa yo no te acompaño. Chica, horrible el cuerpo. ¿Sabes? Se me durmieron los pies. Bueno, El piso de esta parte es natural. Sientes el colchón de tierra, de hojas, o sea, es súper... Si tienes como ese problema con las texturas, no te metas. Pero está brutal. la cascada es grande. Bajamos a una caliente porque esto es ya natural. Bueno, disculpen si está un poco empañado o mojado el lente, pero está lloviendo. Está la humedad de las termas, el vapor, así que eso. Aquí estamos en una de 42 grados. Afuera está en 12 grados y uno se mete. Y qué sabroso, Dios. Qué rico, sí. Esto sí es vida. Es demasiado buen plan cuando en los días así como de lluvia, en los días así como fríos, es demasiado rico. El bosque está
espectacular. Sí, parece que tiene algo como de diseño igual, de todas maneras, Claro. pero está maravilloso. O sea, integran demasiado bien la naturaleza, las plantas con el espacio de termas embellecido, digamos. Mira, acá estamos en una de 43 grados. Pero mira esto, mira esta pared. Toda llena de musgo. La piscinita la tenemos prácticamente para nosotros solos. Sí, es súper chiquita. Acá igual importante no quedarse demasiado tiempo, más de 10 minutos, porque de verdad que el cuerpo Se puede compensar. Sí. Es caliente, 43 grados. Pero miren, esa piscina llega hasta allá al fondo y por momentos no se ve la gente que está allá y se pone toda la niebla así, ¿verdad? Sí. Entonces nada, son muy bonitas, de verdad que todas las temperaturas están súper agradables, súper ricas. El lugar está espectacular, todo limpio. Pueden venir con cholas o sin cholas, pero se pueden resbalar. Así que ideal con cholas. Tienen que traer su toalla sí o sí, acá no se alquilan toallas, ni trajes de baño, ni nada de eso, entonces vénganse preparados con traje de baño, toalla, cholas. Exacto. Y ropa de cambio. Este lugar, hasta donde sabemos, puede que esté hasta el 2027. Así que quédense hasta el final para que sepan por qué puede que esté hasta el 2025. Algo importante, esto nos salió en Nos salió en 56.000 pesos chilenos por el tour, que incluye la entrada a las termas y el transporte, no incluye alimentos, no incluye nada más, solo transporte y la entrada. Exacto. Pero hay algo que sí es gratis, que es bueno suscribirse, darle like y compartir. Y así ven qué otras cosas estamos haciendo, no solamente en Chile, sino en Brasil, sino en Perú, sino en Argentina. Además, todavía faltan destinos. Además, si se quedan hasta el final, les podemos contar las otras alternativas que tienen para llegar acá, cuánto les cuesta todo el proceso y todo el paseo y cómo contratar estos servicios. Vamos a terminar de disfrutar por acá, así que nada, nos vemos ahí un ratico. Y bueno, hemos llegado a la casa sanos y salvos, recordando que bueno, que... Ay, me caigo, me mareé. Que las termas vienen obviamente, son aguas que salen calentadas por el volcán Villarrica y salen a una temperatura de 80 grados centígrados. Potente está. Papel a gallina. Y obviamente no es que se van a meter a 80 grados centígrados, sino que ese río que baja de la cascada donde la niña se metió, mezclan el agua caliente con esa agua y crean varias piscinas que van desde los 35 grados hasta los 45. Hay 18, algunas estaban cerradas por mantenimiento, pero igual es temporada baja, todo bien. Claro. O sea, recuerden que igual no lo vean como que se tienen que meter en las 18 piscinas, sino que hay varias piscinas que comparten la misma temperatura. O sea, hay varias piscinas de 37, varias de 40, entonces al final del día, con que se metan en 5 piscinitas de distintas temperaturas, todo va. Exactamente, y bueno, la infraestructura del lugar, espectacular. El señor Germán Sol, que fue el que diseñó estas termas, de verdad que le puso bastante cariño y es una propiedad privada. Exactamente. Que Bien. está concesionada. Exacto. Está concesionada para que bueno, quienes la tienen hoy en día esa concesión la puedan explotar económicamente a través de las entradas que se hacen a ese lugar. Según Eduardo, el chico que nos llevó, el señor que nos llevó en la van hasta el lugar, parece que está concesionado o hay permiso hasta el 2027. Entonces, no sabemos ¿Qué pasa después de esa fecha? qué pase después de esa fecha. Seguramente van a hacer un trato, pueden que extiendan el contrato o puede que cambie de manos el contrato o puede que cambie de nombre también. Así que ténganlo ahí en consideración, ojo con eso. Pero nada, de verdad que el lugar, de verdad, de 10. Sepan que los lockers y los baños no están solamente al ingreso de los espacios ahí como les estuvo mostrando Kevin, sino que a lo largo de todas las caminerías hay lockers y baños bien distribuidos, así que ustedes pueden elegir dónde guardar sus cositas. ¿Qué no se puede hacer dentro de las termas? No pueden ingerir alimentos o bebidas, no se puede fumar, obviamente, hay un lugar destinado para eso. O sea, si quieres fumar es fuera de la parte donde pagas la entrada o donde está la administración. A partir de ahí puedes fumar si fuman, y las bebidas y comidas en la parte de la zona del restaurante tienen café, tienen té, tienen chocolate caliente, tienen comidas, tienen sopa, así que mal no la van a pasar.
El espacio está, bueno, acondicionado para ir con niños, de todas maneras, ir en familia, que es importante en todos los casos, un espacio de tranquilidad, de relajación. Entonces evitar hacer ruidos molestos, no llevar música ni nada de estas cosas, o sea, un espacio para que la gente se relaje. El bosque es brutal, de verdad. Lástima que nos llovió tanto. Bueno, no es lástima porque igual Sí. creaba un ambiente, una atmósfera bien particular. A veces veías hasta un lado la piscina, de repente ya no veías más, ¿sabes? Era como todo nublado, Sí. pero de verdad bello. Así que pueden ir en cualquier época del año y la mayoría de los tours para allá salen todos los días. El valor del tour fue, vamos a recordarlo, Sí, a nosotros nos salían 56.000 pesos, incluye, como les dijimos, tickets de ingreso a las termas y el transporte, ¿sí? No incluye absolutamente nada más. Entonces tengan eso en consideración. Si ustedes van por su cuenta, el ticket, las entradas son solo 18.000 pesos o $18. Entonces sí, considerando que el viaje es 1 hora y cuarto, la diferencia entre pagar el tour solamente por el transporte es algo elevado, y eso es algo que, bueno, que vemos como un punto un poco en contra para quienes quieran hacer turismo sin tener que pagar algún tour, porque no hay manera de llegar en transporte público, solo puedes llegar en transporte privado, o sea, en tu auto particular o en algún tour. exacto. Esperamos que les haya gustado, esperamos que visiten las termas geométricas. De verdad, yo iba con las expectativas más bajas y cuando salí dije, aprobado. De verdad que me gustaron bastante. Está súper limpio, el agua está espectacular. Muy rico, muy recomendable, ¿no? Y si quieren pues saber por qué tour lo hicimos nosotros, escríbanos, bien sea por acá o por Instagram, y ahí los asesoramos y les damos las opciones. Eso. Así que nada, esta fue La Tripeja. Nos vemos en otra oportunidad. No olvides de suscribirse, darle like y compartir. Nada, le cuesta, eso sí es gratis. A nosotros nos salió 50 y tanto. Es gratis, un like ahí y ya tienen toda la información. ¿Qué más quieren? Eso, nos vemos en otro video. Besitos. Besitos, besitos. Chao, chao.